Continuamos, ahora vamos con un tema totalmente distinto. Damos apertura nuevamente a nuestro espacio pensado en la alimentación, en la nutrición, y para el día de hoy nos planteamos hablar de las harinas que estuvieron demonizadas por las dietas en los últimos tiempos, pero que parece pueden tener una beta saludable y por supuesto ser y son un complemento de la alimentación. Harinas sí o no, cuáles consumir, cuánto consumir, cómo y cuándo. Esas preguntas se las vamos a trasladar al especialista y le damos ya mismo la bienvenida a Andrés Biasi, quien es nutricionista y deportólogo. Andrés, muy buenos días, ¿cómo te va? Hola Marina, buen día. ¿Cómo les va? Buen día para todos. Bueno, muy bien por acá, ¿no? Con esta propuesta que habíamos planteado la semana pasada y que tiene que ver un poco con este auge que tuvieron en los últimos años las dietas prohibitivas, ¿no? De la harina. Todos nos hemos encontrado con algún amigo, algún familiar que nos dijo, bueno, no estoy comiendo harinas, hace 2 semanas que no como, hace un mes que no como, dejé las harinas. Y la pregunta es, bueno, si se puede o no se puede consumir harina como una cuestión cotidiana, si a las harinas hay que decirles sí o no, si esta demonización tiene algún sustento o si es una cuestión más relacionada con el mito. Bueno, ¿cuál es la relación que podemos tener con las harinas? Andrés. Bueno Marina, mira, creo que la palabra justa es la que vos mencionaste, esto de la demonización. Nosotros los seres humanos somos muy de buscar culpables, ¿no? Y todo el tiempo, y en este último tiempo, en el ámbito de la nutrición, históricamente siempre estamos tratando de buscar cuál es el culpable del motivo por el cual nosotros tenemos sobrepeso y obesidad. Hace unos 20, 30 años atrás, el problema eran las grasas, entonces demonizamos las grasas y apuntábamos todos los cañones a este nutriente, y después con el paso del tiempo empezaron a surgir estudios que empezaron a decirnos, bueno, que no eran tan malas como decían, que no eran tan culpables como aparentemente lo eran, y entonces ahora estamos apuntando los cañones a los carbohidratos, ¿sí? ¿Y por qué digo los carbohidratos? Porque, bueno, en este caso en particular, las harinas como alimento son las que vehiculizan principalmente los carbohidratos. Entonces ahora estamos, como vos bien dijiste, demonizando a todos aquellos productos que contengan gran parte de su composición química en carbohidratos, y encontramos como los principales protagonistas, en este caso del problema de nuestra alimentación, a las harinas. Y fíjate vos que la semana pasada nosotros habíamos hablado del plato saludable Sí. o el modelo alimentario argentino, y las harinas siguen formando parte de nuestro plato. Con lo cual, pensar en que son un problema realmente sería analizar o ser muy simplista en el análisis de nuestra alimentación. Con lo cual, en principio, yo te diría que no es tan así. Y esto que vos me decís que la gente dice no como harinas, a mí me causa gracia, porque por ahí cuando van al consultorio y me dicen, sí, me empecé a cuidar y ahora no estoy comiendo harinas. Y en realidad la identificación de la harina simplemente la tienen con el trigo, Claro. porque en realidad lo único que hacen es reemplazar el consumo de trigo por el consumo de algún otro derivado de otro cereal, como por ejemplo el arroz o la avena, y seguimos hablando de lo mismo, es decir, las harinas son productos industriales de los cereales, ¿verdad? Claro. Y no es que dejan de comer harina, sino que simplemente lo que hacen es disminuir el consumo de los productos derivados del trigo y empiezan a reemplazarlos con otras harinas, es decir, no dejaron de comer harinas en realidad cuando uno hace un análisis minucioso de cada caso, ¿no? Bien. Bueno, y en esta línea, bueno, hablando justamente de cambiarse a otras harinas, en algunos casos de manera inconsciente, creyendo que ya no las estamos consumiendo, consultarte si hay harinas que son más recomendables que otras, siempre pensando, ¿no? En el momento de cuidarnos, de tener el aporte de los carbohidratos, pero de cuidarnos también. ¿Tenemos que optar por unas harinas por encima de otras, o en este caso tiene que ver con la porción, el momento del día? ¿Cuál debería ser la administración y el manejo para no decir que dejamos las harinas?
Bueno, todo eso que vos mencionaste, Marina, son todos elementos que los profesionales de la nutrición tenemos en cuenta a la hora de la prescripción de un plan alimentario. Es decir, la cantidad, el momento, el tipo. Ahora, si nos guiamos por lo que nos dicen los modelos alimentarios, lo que nosotros deberíamos hacer es optar siempre por los productos integrales. Es decir, todos los productos derivados de cereales y legumbres, consumirlos en su forma integral. Esto de alguna manera sería una recomendación general. Ahora bien, si nosotros lo trasladamos al momento del día, como vos también lo mencionaste, esto también es importante tenerlo en cuenta, porque por ejemplo, si soy una persona físicamente activa y yo necesito consumir un alimento previo a realizar el ejercicio del día, quizás en ese momento no sea conveniente consumir un producto integral, porque al tener mayor tiempo de permanencia en el tracto gastrointestinal, me va a demorar el proceso digestivo y yo necesito que me brinde energía de manera rápida, ¿verdad? Claro. Por eso es tan importante tener siempre un asesoramiento para saber de qué manera lo tengo que consumir, en qué momento, pero las recomendaciones generales hablan de consumir productos integrales y tratar de disminuir el consumo de productos de bollería o panadería, porque ahí hay una combinación de grasas y carbohidratos refinados que en definitiva no serían demasiado convenientes. Ahora bien, ¿los tenemos que eliminar de nuestra alimentación? Bueno, no. Yo no soy partidario de las restricciones absolutas, simplemente consumirlos en la manera que se deberían consumir en función de mi gasto energético diario y elegir el momento adecuado para consumirlo, ¿verdad? Esas serían, en definitiva, las cuestiones que tendría que tener en cuenta. Ahora yo estoy viendo por ahí las imágenes que ustedes están mostrando. Sí. Bueno, claramente estos no serían los ejemplos de las harinas más recomendadas para el consumo. Claro. Pero sí haciendo siempre una salvedad. No tenemos que eliminar, mira, fíjate ahí ese croissant como lo están rociando con miel. Qué delicia. O con jarabe de arce. Bueno, sí. Claro, por ahí es el tema de esto, es hacer una correcta selección del producto. Claro. Tenemos que tratar de que sean harinas integrales. Hoy la diversidad del mercado ha crecido enormemente y tenemos un montón de derivados de harinas de diferentes productos y siempre es bueno tratar de ir incorporándolos. La ventaja que tienen los productos integrales es que colaboran con la saciedad, es decir, comemos menos cantidad y nos saciamos de la misma forma, entonces por eso es una muy buena recomendación. Y aparte que incrementamos el consumo de fibra, que ya de por sí nuestro consumo de fibra, al consumir menos frutas y verduras de las que deberíamos consumir y al no tener en cuenta tanto los productos integrales para nuestra alimentación diaria, de esta manera lo estaremos solucionando, ¿verdad? Ahora, a mí me gustaría dejar un mensaje respecto a esto. Las harinas no son las culpables de los problemas que tenemos de nuestra alimentación. En todo caso, son uno de los tantos problemas o de las tantas cosas que hacemos mal y manejamos mal. Pero pretender o simplificar nuestro problema alimentario en el consumo de harinas sería hacer un análisis muy, muy reducido y me parece que eso no es correcto. Bueno, y si tuviésemos que recomendar un momento del día para consumir la harina, no queremos consumir tanto, pero sabemos que la necesitamos. ¿En qué momento? Recién hablábamos de la previa a la actividad física, el desayuno, por ejemplo, si estamos ante una jornada laboral larga y tenemos todo el día de desgaste de energía, podría ser una instancia para incorporarla. Sí, podría ser una opción. También, obviamente, y ahí entra en juego, volvemos a lo mismo, ¿no? Si yo soy una persona físicamente activa, no lo soy. Si yo soy una persona físicamente activa, yo es como siempre hablo con mis pacientes, ¿verdad? El hecho de ser físicamente activo me va a liberar un montón respecto a la alimentación. Si yo quiero resolver el problema del sobrepeso solamente abordándolo con la dieta, claro, y seguramente las restricciones van a aparecer. Por eso, por ahí el secreto del éxito está en la combinación de una alimentación adecuada y en ponerme en movimiento, porque esto me va a permitir que la frecuencia de consumo de aquellos alimentos que por ahí a mí me gustan o quiero que formen parte de mi alimentación, la voy a poder tener mucho más seguido en el caso de que yo sea una persona físicamente activa.
para una persona que entrene y que se ponga en movimiento 3, 4, 5 veces por semana, el consumo de alimentos que le proporcionen carbohidratos debería ser importante porque yo necesito energía para entrenar. Entonces, Claro. en este caso, podría ser también un buen vehículo de carbohidratos para reponer la energía que gaste durante un entrenamiento, es decir, que lo podría consumir después de entrenar. Y esto de que consumo carbohidratos a la mañana, a la tarde o a la noche, también tiene mucho que ver con el mito, porque lo que en definitiva me va a terminar determinando el momento tiene que ver con cómo yo voy a desempeñar mi día, es decir, en qué momento voy a realizar el ejercicio, cuáles son mis horarios de trabajo, cuántas ingestas voy a realizar en el día. No hay un modelo que se ajuste a todas las personas. Bien. Y bueno, y si se quiere ir a las sierras a tomar mates, comer facturas y estar todo el tiempo sentado, se puede tomar el fin de semana también, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. ¿Eh? Pero claro, hay que aprender a relajarse y a sacarse la culpa con relación a la comida, porque en definitiva esto también, a ver, no con esto le vamos a decir a la gente que de ahora en adelante pueden salir a tomar mate y a comer bizcochitos todo el tiempo, ¿no? Pero todo en su justa medida sirve, porque bueno, para nosotros el alimento está muy involucrado con nuestros aspectos emocionales, ¿verdad? Por Sí. eso yo digo que las restricciones no siempre son buenos, nos conducen por el buen camino, porque la pasa mal, la gente entra en este juego de la culpa, de la frustración, y la verdad es que no está bueno, ¿eh? Así que a relajarse un poquito y a sacarle un poco la espada a las harinas, pero sí, obviamente, tener en cuenta algunos aspectos que tienen que ver con esto de que sean integrales, de que los métodos de cocción elegidos sean saludables y una serie de cosas que sí son importantes a tener en cuenta. Muy bien, muy bien. Último y cortito, Andrés, ¿tienen un impacto las harinas en el sistema nervioso? Porque a veces da la impresión de que prohibirse las harinas nos pone nerviosos o nos pone de mal humor. ¿Puede ser? Bueno, fíjate que hay mucho de esto también en relación al tema, al carácter adictivo que producen ciertos alimentos, y ahí entramos ya en otro tema que son los famosos ultraprocesados, en Mm. donde muchos de los ultraprocesados, sus principales ingredientes son las harinas. Por eso te digo, ahí hay una cuestión que tiene que ver con la utilización de un ingrediente como parte integral de un alimento, y entonces ahí ya puede haber cierta relación en estas cuestiones emocionales vinculadas con el alimento, ¿verdad? Y sí, la Ahora, abstención. por eso digo que exactamente, ya tiene que ver con algunos aspectos que son un poquito más complejos, ¿verdad? Bien, bien. Bueno, entonces no es solamente una impresión. Andrés, muchísimas gracias por el contacto. Ha sido un aporte muy valioso a plantearse otra relación con las harinas, no demonizarlas, consumirlas con conciencia porque hacen un aporte fundamental, aunque no hay que, bueno, entrar en deslices. Muchísimas gracias por esta participación en Telediario Federal. Ha sido muy amable y nos reencontramos en cualquier momento. Bueno, Marina, gracias a ustedes y les mando un saludo grande a todos. Un abrazo grande.